Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Cirujanos plásticos, la nueva cara de Tijuana. En nuestra frontera vivimos un fenómeno distinto al del resto del país, y es la atención médica que ejercen nuestros profesionales a los ciudadanos que nos visitan desde el norte. Estos buscan y encuentran aquí la conveniencia de contar con buenos profesionales a precios competitivos y favorables para ellos. En este rubro médico destacan los cirujanos plásticos, que gozan de buena reputación local y en el extranjero, aunque no están exentos de problemas, porque se presentaron casos donde, como en toda profesión, las malas praxis se hicieron presente poniendo en tela de juicio la excelente labor realizada por la mayoría. ¿Qué tanto la industria médica y en particular los cirujanos plásticos se protegen de estos colegas que llegan a desprestigiar su trabajo hasta que las cosas se pongan en su lugar? ¿Qué tanto porcentaje ocupa la vanidad masculina en las cirugías plásticas? ¿Cuánto ha crecido este mercado en los últimos años y qué esperamos para el futuro inmediato? Varias preguntas esperando respuestas expertas que tendremos hoy sobre la mesa y para ustedes con nuestros invitados. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa un tema de interés para usted, seguramente. Les presento a mi compañera de conducción, Anabelia Guzmán. Señor Chicone, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy Muchas gracias nuevamente a usted por estar con nosotros en Sobre la Mesa. Estaremos hablando sobre el tema cirujanos plásticos, la nueva cara de Tijuana, y si me permite presentamos a nuestros invitados de lujo como siempre en Sobre la Mesa. No puede ser de otra manera, señor Chicone. Así es. Y tenemos a la doctora Carmina Cárdenas, el doctor Ricardo Vega Montiel. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Si me permite, leemos un poquito sobre el currículum. La doctora Carmina Cárdenas es egresada de Medicina por la Universidad de Guadalajara con especialidad en cirugía general, plástica y reconstructiva en áreas, instituciones del occidente, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Disculpe, mire, también es certificada como perito forense, qué interesante, en cirugía plástica y reconstructiva en el 2014, como apoyo a la PGR en casos complicados de cirugía plástica. Los últimos 5 años ha liderado el equipo Beauty Enhance, conformado por más de 10 profesionales en áreas administrativas, marketing y staff, atendiendo temas tan importantes como la pérdida masiva de peso. Es miembro fundador y activo del Colegio de Cirujanos Plásticos, Estéticos y Reconstructivos, donde es secretario. Doctora, bienvenida. Mil gracias, muchas gracias. También está con nosotros el doctor Ricardo Vega. Él es médico por la Universidad Autónoma de Baja California con maestría en nutrición por la Universidad de California en San Diego, con especialidades en cirugía plástica y reconstructiva en el Centro Médico Nacional y Hospital Magdalena de las Salinas, Ciudad de México. En el 2013 fue cirujano voluntario en desastres naturales en Texas, avalado por la ONU. También perito forense en cirugía plástica y reconstructiva por la Academia Mexicana Forense. Miembro de la Academia Mexicana de Terapia Celular y presidente actual del Clúster Estatal de Turismo Médico. Doctor, bienvenido también. Un placer, muchas gracias. Pues iniciamos, señor Chicone, si le parece. Con extenso currículum los dos y les agradezco nuevamente que hayan venido. Bueno, cuando nosotros hablamos o cuando el común denominador habla de cirugía plástica, que es lo que nos muestran algunos billboards en la calle, algunas carteleras, siempre hablamos o siempre pensamos en belleza. Pero ¿qué pasa cuando esas cirugías plásticas son reconstructivas? Por eso la primera pregunta es, ¿qué porcentaje de las cirugías que ustedes ejercen o ejecutan diariamente, podríamos hablar de cirugías reconstructivas más que de belleza? Es muy variable en cada uno de los colegas, pero yo creo que es un promedio de un 30%, porque aquí vamos a encontrar pacientes operados o que necesitan una reconstrucción después de un cáncer de cara, de seno, de alguna parte de los miembros, de los brazos o de las piernas, pacientes que se han sometido a infiltración de modelantes, que esto desafortunadamente es un problema de salud en el mundo. ¿Es decir, de implantes? De rellenables. Se infiltran aceite, silicón industrial, aceite de cocina de bebé, cosas impensables. Inimaginables. Y deforman la cara,
pacientes encontramos con deformaciones severísimas en el busto que terminan con amputaciones literales de los glúteos, de las piernas, y lo que no se dice también en los hombres hasta del pene. Y dentro de este rubro entran pacientes de cirugías, que se han realizado cirugías para pérdida de peso, y entonces ahora encontramos a pacientes con unas cantidades de piel tremendas porque han perdido 100 libras, 200 libras, 400 libras, y entran dentro de este rubro de cirugía. Es lo que le llaman el bypass gástrico. Es la cirugía bariátrica es el bypass o la manga gástrica o la banda gástrica, y cuando han perdido el peso, entonces ahora se catalogan como pacientes post pérdida masiva de peso, que es cuando nosotros proporcionamos el servicio para reconstruir desde la cara, los senos, los brazos, el abdomen, claro, las porque piernas, sobra la piel, digamos, ¿no? Sobra la piel, así es. Entonces es un porcentaje cada vez más que se incrementa más, José. Ahora, también suponemos que se reconstruye después de un proceso o un accidente por algún incendio también, ¿no? Entonces, que es que se deforme el rostro Accidente o alguna parte del cuerpo. quemaduras, agresiones por animales, ¿sí? Todos están catalogados en lo reconstructivo. Así es. Doctor, sí. ¿Qué porcentaje sería? Coincido con la doctora Cárdenas, pero en algunos colegas la práctica profesional tradicionalmente se lleva bajo el nombre de reconstructiva. Por ejemplo, los colegas cirujanos plásticos reconstructivos que trabajan en institución se van bajo el tema de reconstrucción de mano, de miembro pélvico, reconstrucciones por secuelas de quemaduras. Eso es lo que tradicionalmente lo considerábamos como reconstructivo. Entonces, es muy interesante lo que apunta la doctora, porque actualmente en los últimos años, con el paso del tiempo, aquellos pacientes que fueron infiltrados por productos realmente, la palabra que utilizaban, impensables, es desde aceite de carro hasta silicona industrial, por criminales, porque no se puede llamar de otra forma, ha tenido un aumento en la consulta privada ese tipo de pacientes, porque la manifestación pueden ser en 5 días, pero también pueden ser hasta dentro de 20 años, ¿no? Por eso el tema de la cirugía reconstructiva se ha modificado en la actualidad. Y el otro tema de pacientes que se han sometido a algún procedimiento quirúrgico donde han perdido una gran cantidad de peso, pues ahí no es nada más porque una muchacha quiere aumentar el busto o una mujer quiere quitarse la pancita de los embarazos, es porque no hay más remedio más que el quirúrgico para poder tener una vida normal y que estén un poquito más contentas los pacientes y contentos, porque en la cirugía bariátrica ahí no hay mucha diferencia entre hombres y mujeres en la estadística, ¿no? ¿Qué tarea se hace en materia de comunicación por parte de ustedes para, de alguna manera, separar el bueno o el malo, si el pseudo profesional que hace tanto daño o que inyecta esas serie de cosas? Esa también es un tema muy actual. La gente que hace mala praxis y ¿cómo se protegen ahí ustedes en ese sentido? Nosotros no somos una institución, la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica no es un organismo regulador, eso le corresponde a las autoridades. Lo que nos corresponde a nosotros en forma directa con los pacientes es el tema informativo, ¿no? Correcto. Uno tiene la necesidad de informar a los pacientes lo que hace un cirujano plástico para poder llegar a tener la especialidad en cirugía plástica y reconstructiva, los años de especialidad y por supuesto la expertise te la va a dar el respaldo académico. Entonces, cuando algunos pacientes están bajo el manejo de médicos que no tienen la especialidad, pues eventualmente o el paciente se da cuenta o sucede algún evento y esto los lleva por un camino diferente al que tuviera un especialista que está con el respaldo académico, con tu certificación por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica
y por todo lo que te avala una especialidad, ¿no? Claro. Son en promedio 13 años lo que hace un especialista actualmente contra algunos otros cursos o diplomados o congresos, lo que sea que los lleven a otros médicos a tratar de incursionar dentro de nuestra especialidad. Hay que estar Entonces renovando. nosotros informar, ¿no? Esa es la tarea. Y entre nosotros, por supuesto, seguir con educación continua a través de cursos, congresos, etcétera, pero dentro de nuestra especialidad y con la mayor información que podamos obtener para aumentar la experiencia, tener mejor expertise y sobre todo en beneficio de los pacientes. Una certificación que debe ser continua año con año, ¿o cómo es el proceso? 5 años. ¿No? Cada 5 años. La certificación primaria la obtenemos inmediatamente saliendo. Son 2 exámenes, uno puramente o meramente de conocimientos. Si no pasas ese, no pasas el que sigue, que es el clínico. Y una vez que pasas ambos, entonces obtienes la certificación. Nosotros nos tenemos que estar certificando cada 5 años y está regulada por un organismo nacional que certifica a todas las especialidades médicas y cada 5 años tenemos que cubrir ciertos puntos que avalan que estás continuamente actualizándote. El que no lee, el que no va a cursos actuales, el que no está todo el tiempo llenando nutriéndote de conocimiento, se queda atrás. El doctor lo aclaraba recién, una cosa es el órgano regulador y otra cosa es la comunicación con el paciente, por eso la pregunta iba formulada en ese sentido. ¿Qué tanto le decimos? No educamos, porque no es una palabra fuerte, pero ¿qué tanto sugerimos al paciente para que tenga cuidado? Es para decir, para separar ahora sí que lo bueno de lo malo, o la paja del trigo. Necesitamos darle al paciente más información. Hay información masiva, por ejemplo. Hay caminos que se le orientan al paciente a seguir. El paciente tiene, como en el caso de la cirugía plástica, la mayoría de los pacientes son pacientes sanos. Y la mayoría de las cirugías afortunadamente no son de urgencia. Aquí el paciente tiene el tiempo y tiene todo el derecho de preguntar a nosotros, de saber de dónde viene el cirujano, de investigar al cirujano, aunque antes no se acostumbraba tanto que los pacientes cuestionaran a un cirujano o a un médico especialista en cualquiera de las ramas. No existía el internet, pero ahora van al internet. Y entonces ahora el medio es el internet, por supuesto a través de las páginas, en este caso en particular de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, y ahí está el acceso para acceder a la lista de pacientes, de cirujanos que están certificados, etcétera. Pero yo creo que el único especialista que se va a molestar porque el paciente le pregunta es el que no es especialista. El charlatán. Además, por Nosotros, yo le digo a los pacientes, no se molesta, doctor, no, al contrario. Yo quisiera que todos los pacientes les preguntaran a sus médicos si son especialistas, dónde hicieron especialidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no te vas a molestar si tú tienes con qué responder. Es un buen dato, ¿eh? Sí, porque además están pagando, ¿no? Claro, y por ley la Secretaría de Salud te exige que en los consultorios de especialidad esté exhibido el título universitario, el título del hospital que te avala como especialista y, lo más importante, la certificación. Entonces, ya cuando alguien entra a un consultorio y ve que el doctor no tiene exhibidos totalmente a la vista esos documentos, piensa mal. Claro, yo veo que esto ha ido en auge, porque cada vez es mayor la cantidad de gente del lado del norte de Estados Unidos que viene, a pesar de los cimbronazos de algún doctor que hizo mal las cosas, o algunos doctores que hicieron mal las cosas. Yo veo que no sé si la fidelidad o la conveniencia del público del otro lado es que cada vez es muy difícil encontrar un cirujano plástico sin trabajo. Y también hay organismos internacionales. Por ejemplo, un cirujano que se limita nada más a pertenecer a la Sociedad Mexicana de Cirugía Plástica, especialmente si tu práctica está
en la Frontera. frontera, estás limitando tu práctica, pero si tienes todos los requisitos para pertenecer a organismos internacionales como ISAPS o como la Asociación Americana de Cirugía Plástica, etcétera, esos sitios de internet los ven los pacientes extranjeros, no los ven los pacientes nacionales. Correcto. Los ven los pacientes extranjeros, y eso también les da una confianza, porque ahí están los requisitos que un especialista en cirugía plástica tiene que reunir para poder ser miembro de esa asociación internacional. Claro. Entonces, en el tema que nos ocupa, que es Tijuana o la región Baja California, sí es buscado por nosotros pertenecer a organismos internacionales, porque sabemos que los pacientes van a buscar por ahí. Y les da mucha confianza, te da seriedad como especialista, y de ahí parte el contacto del paciente hacia su médico, ¿no? Y yo creo que también el cirujano que no es certificado, que ni siquiera es cirujano plástico, se aprovecha de que el paciente norteamericano utiliza el término de cosmético o de estético, y entonces, como ven en sus páginas muy bonitas, con unas fotos increíbles, que es un cirujano estético o es un cirujano cosmético, él asume que es un cirujano plástico certificado. Entonces, cuando no es así. Cuando no es así. Sin embargo, la comunicación, como dice Ricardo, es clara en el internet, es decir, dejas ahí plasmado que eres, o está fiscalizado de alguna manera, o yo médico principiante puedo meterme ahí y decir que soy el mejor. No, de ninguna forma. Ahí para empezar, para las dos, las que mencionamos, que es la Sociedad Internacional de Cirujanos Plásticos, que es ISAPS, y la Asociación Americana de Cirujanos Plásticos, hay toda una metodología para poder ingresar. Primero, te solicitan los documentos que te respaldan tu academia, entre ellos ser miembro de la asociación del país al que perteneces. Y aunque seas miembro del país al que perteneces, te exigen la certificación del país al que perteneces. Y además tienes que enviar toda la documentación. El segundo paso es, en el caso de ISAP, son 6 meses que circula por todo el mundo los nombres de los nuevos potenciales aspirantes a pertenecer a la Asociación Internacional. Por todo el mundo te llegan a los que somos miembros cada mes, por ejemplo. Aquí está la lista de aspirantes, y al siguiente mes vuelve a aparecer, por si alguien conoce a alguna de las personas que de alguna forma pudo haber tenido alguna osadía de tener papeles como tal, ficticios, etcétera, pues se va a localizar, ¿no? ¿Se ha dado el caso? Por 6 meses no conozco ningún caso, pero 6 meses son el monitoreo internacional. En la Asociación Americana son también de 3 a 6 meses. Si tú lo haces por tu cuenta son 6, si lo haces a través de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica son 3 meses de escrutinio, donde el comité de admisión somete a la evaluación de cada uno de los nuevos aspirantes. Entonces no se puede pertenecer a esas asociaciones nada más porque tú mandas por internet copias de diplomas o títulos o lo que sea. No se puede. Clarísimo. Eso es clarísimo. Ahí el cirujano plástico que aparece es cirujano plástico certificado en Estados Unidos o en México o en Colombia o en Turquía, ¿no? Me imagino que también en los Estados Unidos habrá habido casos de mala praxis, o habrá habido casos que uno se entera menos, pero que sí puede suceder, ¿verdad? Ellos tienen también su propio problema con los cirujanos cosméticos, que no son cirujanos plásticos certificados. Y hacen solo cursos, un curso de lipoplastías de 1 mes, y ya salen con un título que hacen liposucciones o de cirugía facial. Algo muy parecido de lo que han copiado. Hay mayor porcentaje de practicantes, demandas que no son. Porque es más universo también, obviamente, ¿no? Poblacional y todo. Enorme, sí, claro. Parece mentira, ¿no? Porque uno supondría que tienen un control más. Lo que sucede es que la exposición de nuestra región es muy lábil.
los pacientes que conocen Tijuana, que han estado bajo tratamiento de un médico en Tijuana, desde oftalmólogos, traumatólogos, especialistas en fertilidad, cirujanos generales, cirujanos bariatras, esos pacientes es muy raro el que vaya a dar un comentario malo de Tijuana. Pero la falta de información de gente, potenciales pacientes o familiares de pacientes, con el solo hecho de escuchar Tijuana, como no están enterados de la situación y como no conocen la dinámica de la frontera, pues la opinión va a ser, o sea, ¿cómo te vas a ir a Tijuana? Pero la estadística de Tijuana es un caso de éxito, y es un caso de éxito mundial. Tijuana es ícono mundial en cirugía bariátrica, es ícono mundial en cirugía plástica, por supuesto que es ícono mundial y forjadora de especialistas extranjeros en oftalmología. Sí. Y de ahí nos vamos, porque Tijuana nació como una respuesta hace 55, 60 años para tratamientos que no se autorizaban en Estados Unidos. Recordemos hospitales para pacientes de cáncer. Entonces la oncología como alternativa fue una de las detonantes de la llegada de muchos pacientes y de mucho dinero, no gente pobre. Eran pacientes que tenían recursos, pero buscaban una alternativa. Entonces de ahí se fue creando una necesidad de que la frontera, de que la región tuviera respuesta a la búsqueda del servicio médico. Entonces, afortunadamente, la región del norte del estado, digamos Tijuana, Mexicali como principales puntas de lanza, pero también Rosarito, Ensenada, Tecate, Algodones, San Felipe, están en una dinámica constante para mejorar la oferta de la región y que la gente goce de las bondades, no nada más turísticas, geográficas, claro, pero también las bondades de los buenos especialistas. Ese posicionamiento que ya está así como ícono, es aprovechado también para la gente de México, de Guadalajara. Claro, el turismo nacional. Turismo nacional. Lo que pasa es que la palabra turismo médico es muy reciente. El turismo en salud es lo que se está tratando de acuñar y de echar más raíces, ¿no? El concepto de salud y bienestar. Es más amplio. Es más amplio. Claro. Pero sí tenemos pacientes, todos los especialistas tienen pacientes de diferentes partes del país. Igual que de Tijuana también pueden ir pacientes a operarse a México, a Monterrey, a Guadalajara, ¿no? Yo creo que ese intercambio lejos. Hay un sano intercambio. Es muy sano. Claro. Perfectamente sano. Muy bien, yo creo que nos vamos a una pausa. Vi que había unas señas ahí, quería saber si no quiero quedar ahí con muecas ahora que delante de los cirujanos porque me voy a ver mal. Qué buena que me conoce así, señor Chicones. Si le parece, vamos a hacer una pausa. Estamos tocando el tema cirujanos plásticos, la nueva cara de Tijuana. Ya regresamos con más, quédese con nosotros. Esto es Sobre la Mesa. Ya volvemos. Esto es Sobre la Mesa con el tema cirujanos plásticos, la nueva cara de Tijuana. Estamos conversando con la doctora Carmina Cárdenas y el doctor Ricardo Vega y bueno, pues hay mucho que decir, nos queda nada más media hora, pero la vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar para en bien de la belleza. Claro. En ese tema yo veo que, no sé, digamos de 10 o 15 años de la fecha, las personas mayores, hombres, se preocupan más por su apariencia. Y conozco casos de operaciones, de que quíteme aquí la bolsita, estíreme la cara, que no se veía hace 20 años, digamos. Yo creo que o por lo menos yo no estaba tan enterado, quizás ha sido. Ha crecido la vanidad masculina y hay resistencia de todas maneras para operarse o el hombre va y enfrenta ¿Qué pasa? eso y dice, me opero. A lo mejor ha crecido la variedad masculina, pero lo que ha crecido es la necesidad laboral. Los hombres, si lo vemos desde un punto de vista de un ejecutivo, tiene que verse bien. Tiene que verse bien, porque la competencia de un ejecutivo de alto nivel, para que encuentre trabajo después de los 45, no es la misma que tiene uno de 30, ¿no? Entonces,
En la consulta sí ha aumentado ¿La vanidad? No, ha aumentado la necesidad de verse bien. Ok. Yo no sé si se le puede llamar Sí, sí. vanidad. ¿Lo aceptan Yo más, creo que es por ejemplo? Yo creo que es parte de la evolución que hemos tenido, el aceptar, el comprender que te puedes ver mejor y que no nada más te va a favorecer al entorno laboral, sino al entorno familiar, al entorno de pareja, ¿no? Ese punto es bien interesante porque De autoestima. en Estados Unidos alcanza del 18 al 22% y el aumento en los últimos 5 años ha sido el más alto. el más catapultado en el punto de las cirugías buscadas por hombres mayores a 45, ¿no? Pero la razón por las cuales los pacientes masculinos o los hombres jóvenes no es por lo laboral, es por la imagen que se nos está programando a nuestro microchip humano de que te tienes que ver mejor y que te tienes que competir, ¿no? Por ser más alfas. Y el concepto alfa en los muchachos es las fiestas en las playas y la demás, etcétera. Entonces, el número de cirugías aumenta en los jóvenes, no de rejuvenecimiento, pero sí en contorno corporal, de lipoescultura, que es, yo creo, la número 1. Y la segunda en hombres es la rinoplastía en jóvenes. La más frecuente en pacientes de mayor edad, de 45 en adelante, pues ya nos tocan los párpados, nos toca Arruguita, el cuello, papada. la papadita, etcétera. Entonces, afortunadamente, la gama que le ofrecemos los cirujanos plásticos a los pacientes hombres en este tema de arriba de 45, pues no todo es quirúrgico. Entonces, el uso de toxina botulínica para quitar arrugas, levantar la parte superior de la cara, rellenos para mejorar el tercio medio, para levantar la parte de la mandíbula. Entonces, no todos los pacientes son sujetos a cirugía, no todos los hombres quieren cirugía, la mayoría no, porque no te puedes maquillar, ¿no? La cuestión de no sabes cómo O sea, no todo es invasivo. No todo es de muy cirugía. interesante la de gama cirugía. que puedes ofrecer Así es. ahora a pacientes Así es. masculinos, es increíble y el resultado es maravilloso. Y Ahora además hasta en los- pectorales se pueden poner Sí, los hombres, sí, ¿verdad? claro. Y ahora que, volviendo, porque es un tema que a mí me concierne y me Sí. apasiona, que es el paciente posbariátrico, no hay una diferencia entre el paciente obeso, hombre y mujer, y al mismo tiempo cuando Exacto. pierden peso. Entonces, tenemos igual cantidad de hombres y de mujeres que han perdido una gran cantidad de peso y que necesitan la cirugía posbariátrica. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, a mí casi no me llegan pacientes hombres, irán más con Ricardo, les da pena, que pueden decir, no sé. Pero ahora que yo estoy tan involucrada en la cirugía posbariátrica, cada vez tengo más pacientes hombres. Se me adelantó Los porque yo hombres. le iba a preguntar eso. Si usted como doctora tenía ejemplos de los señores o eran resistentes a ver a una doctora, les daba más pena. Sí, sí les da más pena, pero ahora que está tan abierta la investigación en internet y que se pueden meter a los sitios e investigar porque saben de nosotros nuestra vida y Claro, demás, ¿no? claro. Y nuestro historial con los pacientes. Y entonces eso es lo que les hace a ellos cambiar la idea. Bueno, no tiene por qué ser un hombre. Si la doctora y aquí y en todo el mundo está haciendo que es una Esos cirugía procedimientos. muy especializado, ¿por qué no? Y sí, muy satisfactorio trabajar. Es un Doctora. muy buen paciente, quiero que sepa. El mejor de todos. Los más ¿sí? agradecidos. Sí, muy sí, Los agradecidos. hombres. Los hombres son muy buenos Muy pacientes. Pero agradecidos. por fin, ¿ah? Y disciplinados. Pues sí. Algo bueno debían Somos tener, señor quejumbres, pero Chicone. por fin algo bueno había Algo que tener. Y disciplinados. Vemos de todo, hay parejas que son las que las incitan a que se operen, porque quieren verlas bonitas, porque saben que es un área que les mortifica, que no les gusta, que les da inseguridad. Y yo he tenido muchas pacientes que llegan traídas por los esposos. Muchos otros son, tú ve, con mucho gusto, yo me quedo con los hijos, tú tranquila, yo te pago.
Y hay la contraparte, que si te operas, me divorcio y ¿Sí nos se sigue dando dejamos todavía y- eso, doctora? Pero es un punto bien importante. Sí, Así hasta ese grado. Sí. llega. sí. Sí, cuando La una verdad. paciente se opera y se divorcia, no es por la cirugía. No tiene nada que ver. Entonces, porque uno de se los, puso de muy los bonita. principios en la consulta, cuando uno detecta que hay una situación de imbalance en el matrimonio o en la pareja, les menciono, mira, después de 3 hijos, después de que subiste de peso, etcétera, 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 tu resultado va a ser de una mejoría muy importante. Primero te tienes que operar para ti misma. Segundo, te tienes que operar para tus hermanas si tienes. Y tercero, para las amigas. El último involucrado en la razón por la que te tienes que operar es el novio o el esposo. Porque la cirugía plástica ni salva matrimonios, ni consigues novio. No tiene nada que ver. Y de veras no tiene nada que ver. Lo que sucede es que cuando una mujer se mejora del cuerpo, aumenta tal la seguridad en sí misma, autoestima. mejora su energía ante el entorno, es una mujer más feliz y entonces atraes a lo bueno, laboral, familiar y de pareja, pero no es la cirugía plástica para nada participante directo en encontrar pareja, ni salvar matrimonios, ni nada. Si el marido la dejó curioso. después de operarse, era porque, ay, de aquí soy, ¿no? Sí. Esto era O sea, lo que esto es lo que necesitaba. te dije que no fueras, y como te dije que no fueras, se te iba a dejar, ahí nos vemos. Pero no es la Busca un cirugía. pretexto y lo encuentra Por en supuesto. ese punto, ¿no? Sí. Y A lo gran mejor le sale pretexto. mejor a la operada, quién sabe, ¿no? Ah, bueno, sí. mejor le- también. A lo Creo mejor que la sale mayoría ganando. A de lo las mejor veces. salió ganando. Sí. Yo tengo una Qué pregunta curioso. que es el cirujano plástico, amén de todo el apoyo tecnológico que vemos que sigue en avanzada, ¿se puede considerar un artesano? El Sí, cirujano plástico. por supuesto. O las manos ya hoy en día ya no cuentan tanto. El cirujano Es plástico todo, las manos son cambia vidas. Moldean. Cambia vidas desde un niño que nació con labio y paladar hendido Ah, es cierto. hasta la paciente que perdió, o el paciente hombre que perdió 200 o 400 libras. Entonces, esa es la gama, pasando desde los recién nacidos hasta pacientitos con problemas de mano, pacientitos que se quemaron, las que tuvieron hijos, los que engordaron y inflacaron, los que se quieren ver en la playa quitándose la camiseta, todo eso te modifica la vida. Y afortunadamente para nosotros todavía no hay robots que hagan cirugía plástica. Gracias. Las manos es lo que te da. La tecnología en nuestra especialidad tiene una participación muy limitada. El láser, por ejemplo, con nosotros prácticamente no tiene nada que hacer. El láser en oftalmología Es todo. un mundo que cambió la oftalmología, en la urología también, por ejemplo. Sí hay participación tecnológica que beneficia a los pacientes de forma muy importante, pero con nosotros sigue siendo las manos ¿En qué el momento? principal instrumento para elaborar tu trabajo. Sí, ¿en qué momento la cirugía plástica se puede convertir en algo banal o frío? Cuando Es la decir, paciente puede haber no un esté abuso. informada. Ujú. Sí. Cuando una paciente no está informada, cuando especialmente en pacientes que tienen una problemática personal, desde trastorno de identidad en la manera de verse a un espejo, en todas las gamas que puede llevar desde lo mínimo hasta una situación muy grave. Y esos son focos rojos que uno tiene que identificar en la consulta, porque entonces lo que logras al aceptar un paciente que va a causar o que la cirugía le va a causar un cambio y no hay manera de alcanzar ninguna satisfacción, es un problema muy grande. Entonces, no todas las pacientes son candidatas a la cirugía Claro. desde el punto de vista estético. Y se tienen que detectar. Y otro punto también pues es la falta de información. El no ubicar a una paciente en la perspectiva y en la expectativa que esos pacientes van a tener, los tiene que conocer el médico y los tiene que saber la paciente. Claro. Y lo que se hace mucho, o lo que hacemos mucho nosotros, Sí. es la participación del familiar, ¿no? Del marido o de la hermana o de la mamá, si son más jóvenes, cuando hay una situación de
de que detectamos que el paciente no va a entender exactamente bien a dónde va y no sabe qué va a obtener, porque te llevan fotos de artistas, de personajes o sea, de patrones públicos a seguir, que nunca se va a llegar a eso. Con una paciente o un paciente que tiene talla 18, talla 20, y eso nunca va a suceder, ni aunque lo metas a una máquina con Hermelinda linda, no va a suceder. A mí me resulta revelador Wow. porque lo que está diciendo el doctor, porque en realidad uno piensa que es más mecánica la cosa, ¿no? No. Es decir, veo que te hace falta esto y se acabó. Y hay una parte psicológica interesante. Sí, a eso me refería Sí, con me ser acaba de frío, decir ¿no? de evaluar qué conviene para ese cliente que uno... Usted se imagina a la y es doctora con toda la experiencia que tiene, con toda la academia, con toda su seriedad, aceptar a una paciente que no es candidata para esa cirugía o que no es candidata porque va a tener un evento perjudicial, por supuesto que no. Claro. Entonces, es ahí donde envuelve también tu expertise, es la academia, tu formación, tus maestros, La ética. tu experiencia El feeling también. y el feeling. Claro, que es Y lo no que- nada más es la cuestión económica. Claro. Porque eso es como un boomerang. Te compras un problema tremendo. Y todos estamos expuestos todos los días a esta situación porque, como lo dijimos al principio, la mayoría son pacientes sanos. El tema de pacientes de gran pérdida de peso es muy diferente al tema de una paciente o un paciente regular de cirugía cosmética. El paciente que busca reconstruirse después de la gran pérdida de peso son pacientes que te satisfacen como cirujano y que son muy agradecidos porque el cambio que van a tener es un cambio que ellos perciben, que ellos anhelan y que no van a tener las detallitos, van a buscar que una paciente sana, guapa, que se quiere ver más guapa, ¿no? O un paciente que es modelo y que se quiere ver todavía mejor con una cosita de nada o 3 milímetros de grasa. Esos pacientes no son los que todo el mundo queremos. Oh, muy Y además las personas tienen la idea de que la cirugía plástica es literal como plastilina. Le Exacto. quito, le pongo, le añado, le levanto, como si fuera plastilina, Sí, literal. claro. Entonces no entienden que estamos trabajando con tejidos, que tienen una circulación sanguínea, Claro. que tienen una movilidad, Sí. que tienen, y que aparte de Una todo consistencia. trabajamos con una estructura de huesos y de músculos que no se puede cambiar y que nadie lo va a cambiar jamás. Solo estamos trabajando con piel y grasa. Y entonces en ese momento en el que una paciente que por su genética tiene, por ejemplo, una cadera muy angosta y quiere una cadera Kim Kardashian, eso es imposible de lograr. ¿Y el caso contrario sí se puede? ¿No? Hay partes De cadera grande, inalterables. reducción. Inalterable, los huesos Claro. y los músculos. Entonces, o un paciente, Sí, claro. uno muy flaquito que sueña verse como Arnold Schwarzenegger y tiene una espaldita así, crearle una espalda con cirugía es imposible. Es imposible. O una nariz mestiza de una gente de nosotros, un mexicano, una mexicana que quiere una nariz Nicole Kidman, es imposible. Pero te la piden. Es misión Te llevan a- imposible. No, te digo, traen no, una no, foto. Mire, doctora, yo así quiero quedar. Claro, quiero ¿Cómo, eso. cómo se De abordan las esos piernas, pacientes? de ¿no? lo, ajá, y Se es les ahí donde informa, vamos se un poco les con la ubica, banalidad. se les Tú tiene tienes que explicar. ser Y también directo. Sí. un tema que me gustaría puntualizar, que lo hacemos también los cirujanos que somos serios en este tema, es la detección de los problemas médicos alrededor de algún paciente que nunca se nos debe de olvidar. Es un paciente que ha tenido un exceso de peso, debe de tener toda la evaluación por especialistas, cardiólogo, medicina interna, anestesiólogo, etcétera, 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 que eso lo hacemos de rutina aunque sea una paciente sana de 20 años, ¿no? Se someten a la evaluación por médicos internistas y el laboratorio completo, pero cuando son pacientes más complicados, se tiene que llevar una secuencia. Y esa es una de las causas con que nos topamos los pacientes, los cirujanos y los médicos en general en la región de nuestro estado, ¿no?
la región fronteriza, porque son pacientes que vienen de lejos. Y quieren Y ya son pacientes que se quieren hoy, operar mañana. Y cuando les dices, no sabe qué, o sea, no está en condiciones y no se puede operar. Se molesta. Pero el de Si frente no lo le va a decir manejas que sí. bien, se molestan. Si no se les A eso explica iba. bien al familiar, se le molestan, pero en algunos casos se van y no faltará quien no quiera operar Claro, en, no. en Claro. algún otro lugar. Y es Y cuando es donde caen con surgen un muchos charlatán. problemas. Ahí es el problema, doctora. Con un exi- médico no certificado. Existen pacientes impacientes que además exigen buenos resultados. Totalmente, siempre. Pero es la responsabilidad nuestra de dirigir y de llevar de la mano a nuestro paciente. Nosotros somos los que sabemos. Nosotros somos los que sabemos, a veces hasta por experiencia propia, a qué riesgos te sometes. Sabes cuál va a ser la recuperación, sabes cuál es el tiempo que tienen que esperar para que un paciente vea un resultado, pero para que eso suceda van a pasar por dolor, por inflamación, por moretes, por heridas, por drenes, por puntos, por muchísimas cosas. Y las pacientes se quieren ver Barbies mañana, Claro. o sea, al día siguiente de la cirugía. Entonces, todo esto es acompañarlos, educarlos. Esto es un proceso que, como todos los procesos, tiene un principio y un fin. No vas a durar inflamada toda la vida. Claro, claro. Es un proceso, entre más agresiva la cirugía, entre más extensa, se espera más tiempo de recuperación, pero al final va a llegar. ¿Qué es la expectativa real? Esta es tu expectativa real. Esto que tú quieres es totalmente inalcanzable, pero para lograr lo que sí es alcanzable necesitamos 1 mes, 2 meses, 6 meses. Y además son cirugías mayores. Eso es un punto bien importante también. Los pacientes creen que porque es una cirugía de contorno corporal o una cirugía de Superficial. cara, son cirugías, al contrario, son cirugías mayores que implican una gran cantidad de tejidos involucrados, que implican un anestesiólogo o anestesióloga que tiene que tener experiencia en el manejo de líquidos, en el manejo de un paciente sometido a tantas horas de cirugía, etcétera, etcétera, etcétera. Son cirugías mucho más complicadas. Y ahí es donde falta la información, Claro. frecuentemente, ¿no? Porque una paciente sometida a una colecistectomía que le quitan la vesícula son 15, 18 minutos, laparoscópica, por ejemplo. Contra todo lo que implica tener un paciente más de 3 o 4 horas en un quirófano, el riesgo aumenta, las condiciones de estabilidad son mucho más complicadas para el evento anestésico quirúrgico. Entonces, una falta de información al paciente y a los familiares regularmente puede llevarte a un problema que se tiene que evitar y el evitar posibles complicaciones o de insatisfacciones y focos rojos, es informar, estudiar bien al paciente, hacer un buen diagnóstico y proponer un plan quirúrgico de acuerdo a ese paciente con expectativas reales. Y entender que hay cuidados postoperatorios, ¿no? Que de ello depende Totalmente. también el éxito de la cirugía y no luego que vaya el reclamo contra el cirujano. Claro, y es que es una preparación preoperatoria, en la que el paciente que tiene aún peso, tiene que bajar de peso, que tiene que hacer una cierta dieta para preparar el intestino, para preparar los tejidos, tomar agua, hacer ejercicio para mejorar circulación sanguínea de piel, de piernas, para evitar pulmonar. trombos, mejorar capacidad pulmonar. Hay que enviar exámenes de sangre, orina y corazón con tiempo para que sea evaluado y entonces el anestesiólogo determinará, pues está bien, tiene anemia, tiene esto, Claro. lo tiene que evaluar un cardiólogo, el azúcar, no sé. Una preparación transoperatoria que incluye que las clínicas en donde las operamos son clínicas que tienen todos los requerimientos que salubridad dicta para que esa cirugía sea una cirugía segura, un anestesiólogo certificado, todo un equipo médico y de enfermeras que está con la paciente. Y luego viene el posoperatorio, que es tan importante como la cirugía misma. Usted decía hace un rato que hay gente que dice, bueno, quiero esta nariz o se van Sí. con fotos y dicen, ¿cómo
orienta a esa gente o cómo le quita las ganas de operarse o la ubica en la realidad, ¿no? Porque debe ser difícil. Yo me imagino que alguien que quiera cambiarse la nariz, aunque le digas que no, va a querer cambiarse la nariz de alguna manera, o como decía el doctor, va a haber alguien enfrente que le diga que sí. Que eso es lo terrible. No es el cara de papa, ¿no? Que se le puede intercambiar ahí las partes. Yo lo que creo que esto es Algo una serio. tarea, por eso para mí es reveladora muchas de las cosas que comentaron ustedes, porque hay muchísima tarea de plática con el paciente, de orientación con el paciente. Me imagino que como todas las profesiones, con el dentista o con el oftalmólogo, habrá pacientes que se resisten más al consejo médico. Ya ve que tenemos algunos humanos la mala costumbre de querer recetar a los médicos, ¿no? Va uno a ver un médico y uno termina recetándolo, y entonces como que se escapa de la lógica, ¿no? Y ahora con la ayuda inestimable del internet, que a veces llega a confundir, porque la gente se va creen que estudian medicina. Claro. Entonces la gente se va con una idea, y esto ahí sí que la tecnología nos traicionó, porque está bien la información, me parece genial. Usted decía hace un rato, saben todos de nosotros. Está bien, eso está muy bien. Ahora, cuando el exceso de información desvirtúa las cosas, es cuando realmente corremos el peligro que se haya entendido mal algo de que me puedo operar o no me puedo operar, y es el doctor el que lo está diciendo. Yo creo que es, bueno, para mí hay muchas cosas que aquí revelaron mucha importancia en el caso del... El concepto de seguridad en el paciente implica desde considerar si el paciente voló para llegar a Tijuana. ¿Cuántas horas voló? ¿Cuándo llegó? No se pueden operar el mismo día que llegan del aeropuerto a la clínica, así tengan ya todos sus laboratorios, todos sus exámenes. No se puede porque el riesgo aumenta, etcétera, etcétera. Entonces son muchos detallitos que se tienen que cuidar, porque después, si sucede algo en un peritaje, que los dos somos peritos, en un peritaje no hay manera de zafarte. O sea, si no estás dentro de los parámetros de seguridad, no se consideró que el paciente tenía un vuelo de Canadá y no duerme hace más de un día, y llegas y lo operas. Tiene todo Qué el riesgo. casualidad que pasó algo, pues, ¿no? Claro. Sin embargo, cuando hay toda la seguridad, todas las prevenciones, toda la protección y todo el armamento que se tiene para poder llevar a cabo una cirugía, de todas maneras se le tiene que decir al paciente la realidad, que es una cirugía de alto riesgo, porque son cirugías mayores, no se le puede decir de bajo riesgo. El bajo riesgo te lo da el cardiólogo, el internista, desde el punto de vista de parámetros específicos, pero al paciente se le tiene que decir que son cirugías riesgosas por la cantidad de tejidos, por las horas de quirófanos, etcétera. Y de ahí entramos. Por esta situación fronteriza que vivimos, ¿les tocó operar en domingo, por ejemplo? De alguien que venga de afuera y lo tengan que operar un fin de semana. ¿O se evita eso? No, yo creo que en la cirugía plástica no hay urgencias. Eso es muy bueno. No Se hay tiene que planear. urgencias, son cirugías planeadas con tiempo. No hay cirugía, no, digo, yo respeto a quienes les encanta operar de noche, pero no hay una urgencia. Una paciente no tiene una urgencia por hacerse una lipectomía o hacerse una liposucción. Por cambiar de nariz. No hay urgencia. Entonces, yo personalmente no lo hago porque aparte los domingos no está abierto los laboratorios, no están abiertos los rayos X, no está disponible los anestesiólogos, no está disponible y todo se complica si un paciente se complica. Entonces, no hay ninguna necesidad de someter a ese riesgo a un paciente. No hay ninguna necesidad. Ustedes aclararon muchísimo, pero a mí me gustaría, así como cierre, porque otra vez nos gana el reloj, Así es. que me den orientaciones así en forma sucinta para el público que tenga dudas o que se quiera operar y no se anime, o al revés, que le digan que se tiene que operar una amiga y que no se debe operar. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuál es la consulta en ese caso? Lo que el paciente le podríamos recomendar es, una vez que decide incursionar en la búsqueda de un cirujano plástico para determinado procedimiento, es ir con el cirujano que ellos consideren
que van a tener una buena comunicación. Definitivamente preguntar y averiguar si es un cirujano plástico certificado y de ahí en adelante seguir las indicaciones y el plan quirúrgico que lleguen en acuerdo, y también que pueden con toda tranquilidad y deben haber algunas veces consultar a 2 o 3 o más cirujanos plásticos, siempre y cuando todos sean cirujanos certificados. Muy bien, doctora. Perfecto. Para terminar. Sí, muchas gracias. Existe la página del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, www.cmcper.org, y nada más ponen en el Google Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, y ahí está el listado de todos los cirujanos plásticos del país por regiones. Perfecto. Y entonces no se trata lo que yo le diga o lo que Ricardo les pueda decir. Yo soy, sí soy, aquel no es. No le crean a nadie. Papelito habla, bueno, internet habla. Sí. Y ahí les va a decir la lista de los que son certificados. Y Perfecto. siempre escuchar un poquito más críticamente a quien está enfrente de ustedes. Es qué resultados me va a dar, pero también lo más importante es la seguridad. La seguridad. Muy bien, Perfecto. yo para mí fueron... Qué importante, ahora sí, todo por esto, y supuesto. ahí hasta casi me animo y todo. ¿Sí? Sí, yo Bienvenido. ya me animo a quitarme las arrugas, licenciada. En el siguiente programa veremos a señor Chicone. Pues muchas gracias y qué importante que nos hayan acompañado para despejar dudas y sobre todo pues que no sigan cometiéndose pues esas barbaries. Bueno, ese es el llamado a los otros, ¿no? A los médicos que no están certificados, pero muchas gracias por su orientación. Muchísimas gracias a por la ustedes. invitación. Gracias. Buenas Muchas noches. gracias y despedimos a la doctora Carmina Cárdenas, el doctor Ricardo Vega, gracias por habernos acompañado. Señor Chicone, ya nos vamos. Claro, gracias. Esta fue Sobre la Mesa, lo invitamos a que siga con nosotros. Gracias por habernos acompañado. Soy Ana Belia Guzmán, hasta la próxima.